En este momento soy investigador, consultor para el Observatorio Javeriano Juventud. Nosotros somos una acción de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y nos dedicamos a investigar, por supuesto, en temas de juventud, a hacer incidencia en política pública y a trabajar en diferentes alianzas como la que estamos ahora trabajando con Niñez Ya en unos temas sobre todo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es lo que nos interesa en este momento. Estamos trabajando en dejar temas de sistema de responsabilidad penal para adolescentes en planes de desarrollo departamentales. Lo que yo les quiero presentar aquí hoy es el resultado de un trabajo colaborativo que hemos hecho con Agdivoca en el marco del programa Jóvenes Resilientes. Hicimos una encuesta que se llama Voces Resilientes, Juventudes, Realidades y Territorios. Voy a permitirme comenzar a compartir para contarles un poco más de esta encuesta. Pues esta encuesta la hicimos, como les contaba, en el marco del proyecto Jóvenes Resilientes con Activoca. La hicimos en 30 municipios, ahí pueden encontrarlos ahí en el mapa. En estos 30 municipios, esta encuesta se la hicimos a jóvenes entre 14 y 28 años. Y entonces aquí quiero empezar. Yo entiendo que estamos en un espacio de niñez. Esta presentación que van a ver ustedes es la completa de la encuesta. Sin embargo, yo hice la tarea de revisar los datos que tienen que ver con niños de 14 a 18 y ver si en algunos de los temas que estábamos presentando había algunas diferencias. Tomé algunos apuntes, entonces cuando vaya presentándoles datos les voy a ir contando en cuáles había diferencias en temas de niñez. Por supuesto, sabemos que estas categorías conceptuales y legales de la legislación se cruzan en este 14 a 18, tanto adolescencia como niñez como juventud, pero para que sepan, la encuesta está hecha a jóvenes de 14 a 28 años. Es una encuesta que se hizo el año pasado, que la levantó Ecoanalítica, que se hizo presencial, casa a casa. Esto digamos que es importante para nosotros porque pues es una encuesta que cuenta con unos datos que se levantaron en el sitio, con las personas, que es representativa a nivel rural, que es representativa en términos de sexo, que es representativa en términos étnicos, porque es un interés que tenemos nosotros. Para las personas que están conectadas, también tenemos datos, microdatos de las regiones y tenemos hechos unos briefers regionales. Entonces, pues si en algún momento necesitan información de alguno de los municipios en particular, ya Constanza los tiene, pero también podríamos compartírselos desde la universidad, porque nos parece interesante y lo que queremos hacer es trabajarlos dentro de este ejercicio. Esperemos un segundo, listo. ¿Quiénes son los y las jóvenes que fueron encuestados? Entonces, 49.7% fueron hombres, 50.3% fueron mujeres. Un porcentaje muy grande, por supuesto, es urbano, perdón, que es el 94%. Sin embargo, como les dije, es representativo en términos también rurales. De 14 a 18 es el 30.5%. La mayoría, como pueden verlo, es de 19 a 24, que es el 40%, y de 25 a 28, que es el 29%. Casi todos, como pueden ver ahí, el 75.7% son solteros, muy poquitos viudos. Una persona yo creo que cae ahí en esta en este tema. Hay unas personas que son casadas, las jefaturas del hogar, y creo que esto es importante también, por supuesto, los temas que ustedes trabajan de familia y cuidado, pues las jefaturas del hogar siguen siendo mayoritariamente de mujeres solteras, de madres cabeza de familia, aunque hay algunas de padres. Hay algunos, y esto también es importante, el 16% pues son ellos, las cabezas del hogar, ellos o ellas, otros familiares, y bueno, hay otros que sean compartidas. Esto es como una foto de cómo están, de quiénes son esas personas que nosotros encuestamos. La principal ocupación de estas personas, pues el 40% estudia, el 32% trabaja, el 12% pues se dedica a labores de cuidado, domésticas, que son muy importantes en el trabajo que hemos estado haciendo. Y en el 15% entra esta categoría que a mí la verdad es que pues me parece problemática, y es el de los ninis. Nosotros, por supuesto, usamos esta categoría conceptual porque es la más fácil de entender dentro del concepto, pero nosotros no usamos ninis, sino que son jóvenes que no tienen la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar y que están buscando empleo. ¿Sí? No es que no quieran, no es que porque esa carga de los ninis nos parece un poquito complicada. Estos son los jóvenes y las jóvenes que nosotros encuestamos. Aquí está más o menos este panorama de cómo son. Ahora vamos a dividir la presentación en 3 bloques.
Un primer bloque que lo llamamos trayectorias de vida, trayectorias y proyectos de vida juveniles, que en los que tenemos educación, trabajo, oportunidades económicas, uso del tiempo libre. Un segundo bloque que tiene que ver con ciudadanía y discriminación, que tiene que ver con participación, democracia y paz, con discriminación e interseccionalidad, perdón. Y en el bloque 3, la salud integral y un ambiente para la vida, donde está medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, salud mental y consumo de sustancias. Como pueden ver, son bloques gigantes. La encuesta fue muy larga, tenía 111 preguntas, digamos, eso sabemos que era un instrumento complicado, pero también sabemos que tenemos muchos datos muy importantes y muy complicados para los y las jóvenes. Entonces creemos que es una encuesta que nos puede dar unos datos y que nos puede servir para tomar decisiones de política pública, y no solo de política pública, para los privados, para tomar decisiones, y por eso queremos presentárselas a ustedes el día de hoy. Entonces empecemos con el primer bloque. Uno de los temas que yo sé que ustedes tienen en niñez ya, que es importantísimo para ustedes, de hecho tienen dos ejercicios que tienen que ver con educación. Les preguntamos a los jóvenes por qué estudian, es lo primero. Por supuesto, digamos, hay algunas preguntas que ustedes van a poder ver que se las hicimos solo a gente que cumple con algún perfil. Aquí, por supuesto, lo estamos haciendo para los que estudian nada más. ¿Por qué estudian? Porque les gusta el 29%, porque quiero acceder a la educación superior un 28%, y porque estoy buscando un empleo del 26%. Aquí es el primer punto donde vemos que hay una pequeña diferencia entre los de 14 y 18, porque entre 14 y 18 les gusta estudiar el 33.5, es un poco más grande, y porque quieren acceder a la educación superior el 29.6, también es un poco más grande. Cuando yo no haga estas diferencias es porque es casi similar lo que piensan los jóvenes en general con los de 14 a 18, en este caso los niños. El 78% de los y las jóvenes considera que la educación les ha servido en su proyecto de vida. Esto es importante, digamos, esta construcción del relato, porque vamos a estar viendo que la educación juega un papel fundamental en la vida de los y las jóvenes. No solo aquí, vamos a ver en confianza, vamos a ver en otras partes, pero vamos a seguir en este relato. La educación para nosotros vemos que juega un proyecto muy importante, juega un papel ahí en la vida de los y las jóvenes. El de 84% además piensa que le sirve para prepararse para su futuro, para ser autónomo, para prepararse para el mundo laboral. Esas son dos preguntas distintas. Una es por qué estudian y otra es porque creen que la educación les ha servido. El 97% de los y las jóvenes quieren llegar a la educación superior, quieren estudiar. Cuando hablamos de educación superior, por supuesto, no nos referimos únicamente a universidades, hablamos de técnicas tecnológicas, que creo que es muy importante dentro de los proyectos de vida, y sobre todo, pues ustedes entenderán, en los municipios que trabajamos. El 22.5% de los hombres quieren estudiar ingeniería o temas afines, el 22% de las mujeres quieren estudiar ciencias de la salud. Estos son temas que por sexo hemos tratado de ver. El máximo de estudios alcanzados, el universitario el 20%, ahí lo están viendo también por grupo socioeconómico, es decir, estratos. Cuando hablamos de altos hablamos de 4 y 5, y bajos, como pueden ver, solo el 3%. Y en posgrados, pues es el 3% en altos, en bajos ninguno. Y cuando vemos la pertenencia étnica, es decir, quienes son romo, negros, se autorreconocen indígenas, también tienen menos estudios alcanzados máximos. Ahora, las juventudes quieren estudiar, y ¿por qué no estudian? ¿Por qué no han podido estudiar? El 36% dice que ha sido víctima de discriminación en instituciones educativas, eso le ha hecho salir. El 16% considera que los directivos de institución han afectado negativamente. Y esto es importantísimo para nosotros, sé que lo trabajan ustedes también, que puede ser un tema que podemos ver hacia el futuro, y es que el 24% de las mujeres dejaron de estudiar por responsabilidades tempranas. Y este número es muy similar en niños, niñas, adolescentes, y es importante que lo tengamos. Creo que es el 22 en este momento, este no lo anoté, pero porque era muy similar. Responsabilidades tempranas, por supuesto, estamos hablando de embarazos. Y solo, y esto también es importante, ya que hablamos de proyectos de vida, solo el 9.7, es decir, casi el 10%, 10 de cada 100 jóvenes dice, miren, ya terminé. Esto es lo que yo quería hacer. Estudié hasta el pregrado, o hasta el colegio, o hasta la maestría, o lo que sea, pero en mi proyecto de vida, esto era lo que yo quería. Y por supuesto, el dato duro aquí, que es el que tenemos que trabajar, es el 46% de las personas dejan de estudiar por razones económicas.
o porque necesitan trabajar, lo que quiere decir que truncan su proyecto de vida. Pasando a trabajo, digamos, en trabajo hay muchos menos datos de niñez por razones que todos sabemos. Las razones por las cuales trabajan los y las jóvenes para aumentar su calidad de vida, para mantener a la familia y solo el 10.3% para sus gastos personales. El 70% de los y las jóvenes considera que sus condiciones laborales son adecuadas, a pesar de que cuando uno hace la encuesta y puede comparar con datos, puede ver que a veces sienten otras cosas, pero cuando uno les pregunta de frente, como, oigan, ¿sus condiciones laborales son buenas? Dicen que sí, 70% dice que son adecuadas. El emprendimiento es una oportunidad económica viable para el 71% de los y las jóvenes. Este es un dato que por supuesto, nosotros desde el proyecto Jóvenes Resilientes trabajamos el emprendimiento, pero que puede ser un poco complejo en cuanto estamos viendo que el mercado laboral no responde a las expectativas. Entonces, pues emprender, ser su propio jefe, están siendo una salida válida. ¿Por qué? Porque fortalece el sector deportivo cultural, esto dicen las mujeres. En los términos étnicos, 24% dice que puede fortalecer el turismo económico y el 58% de los jóvenes dice que quiere emprender en sus municipios. Aún así, teniendo esto claro, el 62% de los y las jóvenes que trabajan perciben ingresos menos del mínimo, que es $1.000.000. Y cuando vemos la población afropalenquera, cuando vemos la población mujer, cuando vemos la población con un grupo socioeconómico más bajo, es ahí donde vemos el problema, que ellos reciben menos de $1.000.000. Frente al uso del tiempo libre, ¿cuál es el impacto que tiene en tu vida el uso del tiempo libre? ¿Qué es lo que haces tú con el uso del tiempo libre? ¿Qué es lo que sirve para el proyecto de vida? El 41% de hombres y el 39% de mujeres creen que su tiempo libre ayuda a desarrollar lo que hacen en su tiempo libre, perdón, ayuda a desarrollar las habilidades. Luego sigue tener buena salud y buen estado mental. Esto es un tema, digamos, que hay que tener en cuenta. Después hablamos de salud mental, lo tenemos ahí, pero el uso del tiempo libre les ayuda para tener mejor estado de salud mental, es el segundo. Y el tercero, en mujeres, y es entender mi contexto social y político, en hombres, perdón, y en mujeres, es conocer a otras personas. El 20% de las juventudes de estratos altos considera que las actividades de uso de tiempo libre los protegen de la violencia, que es importante, es un entorno protector. El 76% de las juventudes considera que las oportunidades del uso del tiempo libre en su municipio son buenas o muy buenas. Y el 50% de las juventudes palenqueras considera que su actividad del uso del tiempo libre le permite fortalecer sus habilidades, ahí como lo estábamos viendo en la otra. Sin embargo, pues hay unas brechas. La violencia e inseguridad es una barrera significativa para el goce de tiempo libre, por ejemplo, en Corinto, Quibdó y Florencia. El 43% de las juventudes considera que en su municipio la infraestructura es insuficiente y el 83% de las juventudes realiza labores domésticas no pagas, no reconocidas en su tiempo libre. Por supuesto, esto digamos, esto no es un secreto para nadie, las mujeres son las que tienen una carga más fuerte en el uso del tiempo libre. Antes de pasar a participación en uso del tiempo libre, hay unos datos en niñez que yo quisiera resaltar. El primero es que, entre otras muchas cosas que les preguntamos cuáles eran las 3 actividades que más hacían ellos con su tiempo libre, y en los niños entre 14 y 18, o bueno, los jóvenes en este caso entre 14 y 18, dicen que reunirse con los amigos es la primera, escuchar música es la segunda y ver series es la tercera. Entonces, digamos, el reunirse, el estar en el espacio, en parchar, el jugar, por supuesto que es lo que más hacen. La segunda es escuchar música y la tercera es ver series. Entonces, la primera tiene que ver con el uso del tiempo libre en el espacio, ¿sí? En lo público también, en que el reunirse con amigos puede ser en lo privado, pero también es el aprovechamiento de lo público, y el escuchar música y ver series en lo privado. Dentro de este trabajo de tiempo libre, que de hecho fui yo quien escribí este capítulo, preguntamos en el uso del Internet, porque creo que también es algo que ustedes pueden estar interesados por viendo el trabajo que hacen en niñez. El 87% de los y las jóvenes entre 14 y 18 años que nosotros entrevistamos o encuestamos dicen que tienen uso de Internet a diario, 87%. Esto es, digamos, más grande que el promedio de la población general de Colombia, por supuesto. ¿Y para qué lo usan? Para chatear. 65% de los y las jóvenes dicen que lo utilizan para chatear. Es lo que más
hacen y las jóvenes de 14 y 18 con su internet. Pasemos al segundo bloque, perdón que haya tan rápido, pero quiero tenerlo todo, así después podemos tener oportunidad de discutir y hacer preguntas. En términos de participación ciudadana, 55% de los y las jóvenes considera que puede aportar a un cambio a partir de la participación. Esto es un número, digamos, es grande, aunque no es tan grande como nosotros quisiéramos. Y el 63% de las y las jóvenes afirma que pueden incidir y transformar en su realidad con medio de la participación ciudadana. Aquí hay un dato que me parece interesante, sobre todo por el contexto sociopolítico que vive Colombia en términos de lo que se ha llamado la polarización, y es que el 82% de los jóvenes piensan que para que exista realmente una sociedad democrática debe existir debate. O sea, deben existir otras posturas y debemos escucharlas. Eso me parece muy importante. El 57% está de acuerdo, muy de acuerdo, que puede contribuir a través de la participación política. Sin embargo, no sienten que los políticos los tengan en cuenta. 65% de los y las jóvenes dicen que no sienten que sus voces sean escuchadas, que sus voces sean tenidas en cuenta. Y no conocen los espacios de participación juvenil. El 82% no conoce asambleas de juventud, el 92% no conoce las comisiones de concertación y decisión, el 83% no conoce los MJs y el 85% no conoce las plataformas de juventud. Entre 14 y 18 la que más se conoce es el Consejo Municipal de Juventud. O sea, solo el 18% la conocen, pero es la que más conocen. Estas instancias son importantísimas en cuanto la ley estatutaria de juventud las da para que los y las jóvenes puedan incidir en la transformación de sus territorios. Ahora, cuando les pedimos que nos digan qué han hecho, hay una lista gigante de cosas que pueden haber hecho en términos democráticos, desde ponerse en contacto con un político, asistir a una rendición de cuentas, hacer control social. Pues los tres que nos dan más altos son votaciones. 51% han votado en su institución educativa. A mí esto, digamos, seguimos con el tema de educación, pero a mí, por supuesto, este dato siempre me genera, no dudas, porque es un dato, sino un análisis, y es, pues uno en su institución educativa muchas veces no tiene la oportunidad de decidir si vota o no, ¿no? Lo llevan uno en fila para las clases sociales y va y vota. El 37% votó en elecciones nacionales y regionales, por supuesto los que tenían edad para votar. Este es un dato alto si uno lo compara más o menos con la realidad política colombiana, y solo el 19% votó para consejos de juventud en diciembre del 2022. 22, no, 21. Este es para mí siempre el dato más duro de toda la encuesta, y es el tema de confianza. En la línea morada es confío, la línea morada clara es no, perdón, es confío, y la línea morada no lo conozco. Y es importante ese no lo conozco. ¿Por qué? Porque miren que, pues por supuesto, las instituciones educativas, de nuevo, ocupan un espacio importante, son las que más se confían, 50%. Este dato bajó de la última encuesta que nosotros habíamos hecho, era más alto, pero después siguen las iglesias, luego el ICBF, las fuerzas militares siempre han estado ahí muy alto, los empresarios con el 22%, bueno, digo muy alto porque está muy alto en el ranking, aunque digamos la confianza de los y las jóvenes con las instituciones en general es muy bajita. Los partidos políticos, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional son los últimos, y sus gobiernos locales también. Aquí hay un dato que a nosotros nos parece importante, que hay que ponerlo, y es el 25% no conocen Colombia Joven, aunque Colombia Joven está en proceso de cierre porque sus funciones pasan al Viceministerio de la Juventud. Pues es terrorífico que de cada 125 no conozcan quién es la institución que es la encargada de fomentar, de hacer políticas de la participación. Nos parece que ese dato es bastante grave. En términos de discriminación, pero no me pasé. En términos de discriminación, el 97% de los y las jóvenes no ha tenido ningún tipo de discriminación en el último año. El 56% cree que las condiciones actuales del país son favorables para su proyecto de vida. El 32% teme convertirse en víctima del conflicto armado. Aquí hay un dato que nos parece complicado, porque les preguntamos, ¿usted cree que cómo es el grado de libertad que tiene y que deberían tener los demás? Y el 45% de las mujeres piensan que tienen más libertad de las que deberían tener.
Por supuesto que hay un campo de análisis grandísimo, nos hemos sentado dentro del observatorio a pensar en eso, podemos tener muchos, digamos, análisis sobre esto, pero es un dato que nos parece bastante complicado. Frente a niños, no hay mucha discriminación, no reconocen mucha discriminación, pero de los que se sienten discriminados, casi el 10% se siente discriminado por su cuerpo y su apariencia física. Esto es importante, digamos, esto me parece importante porque dentro de todo de lo que estamos trabajando, sobre todo de protecciones a la violencia, de entornos protectores, pues es un dato complejo. Es donde más se sienten discriminados de 14 a 18 años. El último bloque, que es salud integral, ambiente para la vida, tiene que ver con medio ambiente, salud mental, derechos sexuales y reproductivos y consumo de spa. Yo debo decirles que este bloque fue bien complicado, no solo en la creación, sino en las preguntas y en análisis, porque era el bloque con más preguntas, sobre todo las de salud mental y la de derechos sexuales y reproductivos. En medio ambiente nosotros hicimos unas preguntas bastante, digamos, básicas y eran, ¿cuáles son los temas que te parecen más complejos en términos de ambiente que te afectan a ti? Y también les preguntamos quiénes son las personas que harían solucionar este tema. En cuanto a los problemas, esto casi que todos los municipios se repite, y por supuesto de 14 a 18 también, y es contaminación del aire, mala disposición de basuras y contaminación por ruido. Se repite casi en todos los municipios, como les decía, y por supuesto los chicos y chicas lo ponen de esa manera. Aquí está la tabla, que ustedes pueden ver ahí a mano derecha. Malos olores es la siguiente, contaminación por aguas, hay unos poquitos que ya dicen inundaciones, incendios, sequía, ninguno. La minería legal e ilegal, 2%, por supuesto, no eran los municipios en los que nosotros trabajamos los más mineros del país. No, también hay que tener en cuenta esos sesgos que tiene la encuesta en cuanto a los municipios trabajados. Y aquí las juventudes indígenas pues decían que la contaminación del agua, segundo tala de deforestaciones, tercero sequía y cuarto minería, son los que más les afectan. Pueden ver que es diferente aquí como con las juventudes en general. Digamos, les interesa, les parece que los jóvenes tienen hábitos de cuidado, es decir, el 57% más o menos cree que están de acuerdo, muy de acuerdo con que los jóvenes les importa y tienen hábitos de cuidado, pero también los demás. Si no es que solo los jóvenes, los demás es un poquito más bajo, es el 51%, si uno suma de acuerdo, muy de acuerdo, pero lo pueden ver. Y quieren fortalecer en su municipio para solucionar, porque también dan soluciones, agricultura, ecología, huertas urbanas y la reutilización y transformación innovadora de residuos. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente para los y las jóvenes es de la ciudadanía en general, luego el gobierno. ¿Y cuáles son las medidas? Pues la educación. Si ven ustedes, seguimos con el hilo de la educación sale en confianza, la educación sale en qué es lo que quiero hacer, la educación sale en participación, sale nuevamente aquí la educación, qué es lo que podemos hacer para transformar, pues educar. Y en cuanto a las responsabilidades de cuidar el medio ambiente, pues nosotros sabemos que la ciudadanía es importante, pero también creemos que este sesgo con el gobierno, decir solo el 13% digan que el gobierno tiene una responsabilidad, también tiene que ver con la falta de confianza. Pues si el gobierno no lo hace igual, pues no lo vamos a poner a responsabilizarse. Salud mental. La calificación de la salud mental es muy buena, en general. No cambia el dato en 14 a 18. Ahora, ¿qué es la salud mental para ellos? Es divertirse a vivir la vida. Eso, digamos, nosotros lo consideramos una visión un poco más hedonista de la salud mental, no estamos diciendo que esté mal. La segunda es como de un bienestar integral, la tercera es de una resiliencia y un aprendizaje vital. Es importante saber qué consideran ellos que es salud mental para saber si están, digamos, si sienten bien o mal con su salud mental. ¿Cómo se sienten en el día a día? Optimistas, motivados, responsables. Esta tabla que están viendo ustedes aquí a la derecha pues uno le pregunta si disfruta de su sexualidad o de lo cotidiano. Por supuesto, el tema de la sexualidad ahí cambia para niños y niñas. No es un cambio muy grande, pero hay un cambio. De resto, es más o menos, digamos, es más o menos como está la tabla, el tema de la salud mental. Aquí hay un tema de violencias, entonces los y las jóvenes han sentido violencias.
han sentido violencia psicológica y emocional, sobre todo el 15%, algún tema de maltrato físico, violencia económica patrimonial, abandono. En salud mental, pues preguntamos sobre temas de ansiedad. Entonces, el 35% han dicho que han sufrido ansiedad, el 34% angustia, 29% depresión, el 5% otros problemas de salud mental. Esto es importante porque 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido de trastornos psicoafectivos. ¿Han ido a dónde van? ¿A dónde van si sienten este tipo de problemas? El psicólogo, a los padres, digamos, como ustedes pueden ver aquí en jóvenes, primero psicólogo y luego padres, de 14 a 18 la ecuación es diferente, primero a padre y madre y luego a psicólogo, es a quien acuden cuando ven. Los que no acuden a nadie, nos dicen, ¿por qué no acudes a nadie? ¿Por qué no vas a donde una persona que te pueda ayudar? Porque no tengo en con confiar, porque no quiero que me tomen por loco, y creo que esto es importante frente a todos los temas que trabajamos de salud mental, y es, no podemos seguir creciendo el estereotipo de que alguien que tiene una depresión, una ansiedad, es una persona loca que necesita otro tipo de temas, y esto es importante porque lo ponen, 23% de los jóvenes no acude a alguien, y cuando hablamos de acudir a alguien, ni siquiera estamos hablando de psicólogos y psiquiatras, estamos hablando de sus padres, de sus amigos, y no lo hacen porque no quieren que los tomen como locos. ¿A quiénes acuden los jóvenes cuando tienen dificultades emocionales? Entonces, psicólogo, terapeuta primero, luego están los padres y madres, luego están, perdón, los amigos, luego están otros profesionales de la salud, luego están los hermanos, la pareja, no sabe, no responde, profesores, y entonces aquí ese relato que veníamos de la educación se corta un poco, no le tienen tanta confianza a los profesores. ¿Has tenido ideas o deseos de quitarte la vida? 12% de los y las jóvenes sí, 87% no, y 1% no sabe, no responde. En 14 y 18 el dato es un poquito más amplio. Sí han tenido ideas suicidas el 13.8% de los chicos. Y les volvemos a preguntar, listo, con esas ideas suicidas, ¿has buscado ayuda? Este es otro grupo de personas, el primer grupo de personas eran todos y todas, este es el grupo de personas únicamente quienes han tenido ideas suicidas, pues estas personas, ¿a dónde han acudido? Psicólogo, terapeuta, mucho más grande que padre, madre, profesionales de la salud, amigos y compañeros. Y volvemos y les preguntamos a quienes han tenido ideas suicidas, ¿por qué no han ido? Y sale el no quiero que me tome, el no tengo que confiar, perdón. El sistema de salud es inaccesible para mí, y esto es importante porque no estamos creando condiciones. Pero el dato que más nos perturba a nosotros es que el 52% de las personas que han tenido ideas suicidas no han buscado ayuda. Y ese es un dato complicado para nosotros. Seguimos con, espérense que no me alcanzo a ver aquí, situaciones que iniciaron la pandemia y permanecen. Entonces nosotros queríamos preguntar si habían pasado algunas cosas dentro de la pandemia que ellos pensaran que habían permanecido. Y miren, por ejemplo, el estrés, el agobio, preocupado de no poder controlarlo, he sentido mucha ansiedad, he sentido triste, deprimido. Todos estos 4 responden a temas de salud mental. Y uno de cada, o sea, de cada 100 personas, 25 o 26 han pensado en que la pandemia les afectó emocionalmente. Y eso ha permanecido hasta hoy. Vamos a hablar de vida sexual y reproductiva. Por supuesto, esto en niños es diferente. No muchos de ellos tienen vida sexual activa, sin embargo, yo quería presentarles aquí. Y es que el 58.5 de los jóvenes sí tienen una vida sexual activa. De esas personas que tienen una vida sexual activa, porque por supuesto, si no tiene una vida sexual activa, pasábamos a otra pregunta. El 58% siempre usa métodos anticonceptivos, 19% con alguna frecuencia, eso quiere decir que es, digamos, 90 o 80% más o menos, los utiliza casi siempre y con alguna frecuencia. ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos usan? Por supuesto, el condón es el que más se usa. Y esto es
Para los chicos que ya tienen vida sexual activa entre 14 y 18, es igual, es el condón el que más se utiliza. ¿Quiénes tienen hijos? Perdón, el 14% sí tienen hijos. Esto en términos de 14 a 18, el 7.8% de los y las jóvenes tienen hijos. Voy a pasar esto un poquito más rápido para poder pasar a otros temas de salud. Consumos. Este es un tema complejo porque en general los chicos y chicas no reconocen consumos, sí, casi en general. Sin embargo, pues hay unos consumos de alcohol. 52% es mayor en mujeres que en hombres, perdón. 51%, y aquí voy a pasarme otra vez a niñez, de los de 14 a 18 ha probado el alcohol. 51% de las personas ha probado el alcohol. Cigarrillos y sus derivados, aquí 33%. En jóvenes, en niños no es muy, el dato pues como no es muy diferente, pero quiero quedarme un poquito en bebidas energizantes, porque cuando hacemos este tipo de encuestas, cuando se hacen tamizajes en temas de salud, muchas veces las bebidas energizantes se han dejado a un lado. 38% de las personas entre 14 y 18 años han consumido bebidas energizantes. 38% es un dato bastante grande, porque pues ya hay un montón de estudios que han mostrado los efectos. La marihuana, 14% en jóvenes, de 14 a 18 es 7.4. Es un dato casi la mitad del total, pero sigue siendo un dato, digamos, grande. Los inhalantes, la cocaína, sus derivados, tranquilizantes sin fórmula médica, LSD y tripes ácidos están entre el 4 y 3%. No es muy diferente a estos consumos frente a 14 y 18. Y las razones por las cuales consumen básicamente es para sentir relajación. Y uno puede, por supuesto, coger lo que estábamos hablando de salud mental, de lo que vino de la pandemia y ponerlo acá. No estoy diciendo que hay una relación y que exactamente es la relación, porque de una encuesta esta no lo podemos inferir, pero en un análisis uno puede decir como, oiga, si los chicos tienen problemas de ansiedad, de depresión y consumir los relaja, pues lo están haciendo por esos temas. Pocos lo hacen para que le ayuda con el trabajo del estudio, me pone alegre, son otros de los picos que hay, pero en general es porque los relaja. Ahora, solo el 7% dice que ha tenido problemas en el desarrollo de las actividades laborales y escolares por estos consumos. El 84% dice que esos consumos no son problemáticos en estos términos. Voy a leer muy rápidamente las conclusiones para que pasemos a las preguntas. Hay que elevar el empleo juvenil de calidad para que el 62% de que gana menos de $1.000.000 pues pueda tenerlo, particularmente en jóvenes y afrodescendientes. Hay que insertar en el Sistema Nacional de Cuidado en implementación, esto es algo que está en implementación, estrategias de empleo, educación y redistribución del cuidado que ejercen mujeres, adolescentes y jóvenes hacia sus hijos, hijas, hermanas y menores de edad. Hay que establecer canales y rutas de acceso al empleo y al primer empleo adecuadas, por supuesto, para las competencias y talentos juveniles en su etapa de formación, reduciendo los tiempos de búsqueda de empleo. Fortalecer el desarrollo económico municipal, hay que dar mayores oportunidades de empleo a los jóvenes. Hay que mejorar el acceso y retención de jóvenes a la educación con enfoque territorial e interseccional. Por supuesto, aquí hay un tema claro. Nosotros tenemos algunas capitales de departamento, pero tenemos algunos municipios, digamos, pequeños. El tema de la educación superior aquí es mucho más difícil. Hay que mejorar la formación política y las competencias ciudadanas para la paz. Hay que dar a conocer el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, por supuesto. Hay que generar de manera permanente una pedagogía social positiva hacia las juventudes sobre la diversidad, la importancia de ellos como actores sociales. Hay que fortalecer el tiempo libre como una oferta amplia de desarrollo de talentos y creatividad de las juventudes, de formación de identidades y vínculos. Yo esto lo puedo conectar muy bien con lo que tienen ustedes sobre el juego. Hay que fortalecer el tiempo libre como juego también de desarrollar habilidades. Todos sabemos que el juego en los niños y niñas es importantísimo para desarrollar habilidades motrices, para desarrollar otro tipo de habilidades sociales, y eso es importantísimo. Y esto es un llamado a las alcaldías y gobernaciones a que generen espacios de tiempo libre.
Y por supuesto hay que trabajar mucho en la salud mental. Hay que tener un compromiso en temas de acceso a temas de salud mental, a promoción de temas de salud mental. Hay que promover, nuevamente volvemos a actividades económicas con perspectiva ecológica. Es muy importante para los y las jóvenes el tema del medio ambiente. Hay que implementar medidas diferenciales para mitigar la contaminación. Hay que trabajar en conjunto como sociedad para tener los temas medioambientales. Hay que incrementar, por supuesto, disponibilidad, acceso a métodos anticonceptivos. Todo el trabajo en temas de derechos sexuales y reproductivos es importantísimo. Hay que entender la prevención y reducción del daño en temas de consumo de spa. Nosotros, digamos, la postura no es consumo, digamos, no consuman, pero hay un tema de entender la prevención, entender la reducción del daño, entender qué es lo que está pasando. Hay que ofrecer estrategias de formación y conservación de restauración de la casa común, del medio ambiente. Y eso es lo que, digamos, a grandes rasgos, lo que quería yo contarles el día de hoy. Creo que me tomé unos 5 minutos más de lo que teníamos estipulada, Ángela, pero creo que hicimos un panorama bastante interesante sobre lo que estamos trabajando y ahora sí, pues abriéramos también para poder tenerlo ahí y poderlo trabajar. Muchas gracias. No, a ti mil gracias. Yo tomé aquí nota de un montón de cosas con las que quedé aterrada. Yo no sé con cuál, pues los temas de salud mental, eso de que el 13,8% hayas tenido ideas de suicidio, hablo entre los 14 y 18 años, me dejó aterrada. Me dejó aterrado, sé que el 45% cree que las mujeres tienen más libertad de la que deben. O sea, es que no entiendo cómo que más libertad de la que deben. Bueno, el tema de la confianza, de la participación, te quiero decir que ahí hay una cantidad de elementos que desde niñez ya seguramente vamos a impulsar. Y bueno, todas estas recomendaciones las vamos a tener también en los materiales que estamos entregando ya a los gobernantes para sus planes de desarrollo territorial. De verdad que mil gracias por toda esa información. Eh, yo tengo una pregunta para ya abrir a los que si quieren, levantan la mano o lo ponen aquí por el chat si alguno prefiere poner en el chat para que tengamos unos 10 minuticos para preguntas. Pero yo quería en una pregunta así en concreto es, con esta información, ¿qué sigue para ustedes que están, pues que buscaron esto y que ahora la tienen? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué sigue ahora? Listo. Primero, estamos escribiendo un libro. Estamos terminando unos temas de edición, bueno, de unos temas, entonces cuando los tengamos, por supuesto se los compartimos para que ustedes lo tengan. Es un libro que estamos haciendo en conjunto USAID, Acdivoca, Universidad Javeriana. Segundo, lo estamos utilizando para hacer incidencia en política pública. Estamos trabajando en planes de desarrollo. Estamos trabajando en planes de desarrollo en tres perspectivas. Bueno, dos en este momento, pero muy pronto vamos a empezar la tercera. Una primera en términos prácticos de juventud amplio. En algunos municipios, en este momento no tengo la lista de municipios a mi mano, pero estamos utilizando para eso. Uno segundo en temas de sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ese sí, digamos, yo lo coordino, entonces sí tengo clarísimo que es Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander, sobre todo en dos áreas que son importantísimas para nosotros, una que es prevención del delito y una que es justicia juvenil restaurativa. Sobre todo en prevención del delito, estos datos nos sirven un montón porque desde la estrategia que tiene el Ministerio de Justicia en prevención del delito, pues es unos temas de política social que son importantes. Y la tercera, que vamos a empezar a trabajar pronto, es un temas étnicos en unos departamentos también con Acdivoca, en conjuntanza étnica. Eso está en proceso de formalización del trabajo. Digamos, esos son dos temas. Uno tercero, estamos haciendo unos lanzamientos regionales. Vamos a empezar con Antioquia, Medellín. Uy, no tengo la fecha de Medellín, pero me la busco porque creo que es importante también para quienes están aquí. Vamos a hacerlos nuevamente Acdivoca Universidad Javeriana en Observatorio Javeriano de Juventud. Va a ser Medellín 6 de marzo, eso es pronto. 14 de marzo en Barranquilla, 19 de marzo en Cali. Yo voy a estar en Barranquilla y Cali. Estos lanzamientos, digamos, los estamos haciendo para empresarios, estudiantes, personas de la sociedad civil, también eh, personas que están en los gobiernos locales y tienen como fin, son más taller. Entonces vamos a hacer esta presentación y luego vamos a hacer un taller de ejercicios prácticos de ver cómo podemos llevar esto a la realidad. Y por supuesto, como lo estamos haciendo en este momento, trabajar con todas las instituciones que quieran o necesiten estos datos
hacer, nosotros le llamamos a esto socialización social, o bueno, socialización social suena mal, pero es para que este conocimiento no nos lo quedemos nosotros. Sí, o Activoca, Adrián Usaid, hicimos un esfuerzo bastante grande para hacer esto, entonces no nos lo queremos quedar, queremos que se pueda usar. Entonces, si aquí, por ejemplo, hay alguien de alguna institución en particular que dice, ah, Raúl, chévere, quisiéramos socializarlo en mi institución, podemos, por ejemplo, hacerlo, vamos a hacerlo con Naciones Unidas, vamos a hacerlo con otros espacios, entonces es lo que queremos hacer, que esto no se quede en una bonita investigación de la universidad y en un libro, sino que puedan ustedes tenerlo también. Pues nosotros de entrada ya vamos a empezar a utilizar una información, esto que mencionabas, por ejemplo, del tiempo de uso, del uso, ¿qué? Del tiempo libre, del uso del tiempo libre, para nosotros es importante con lo que tú señalabas de juego, porque además no hay mucha información cuando queremos mostrar lo que está pasando con el juego en la vida de las niñas y los niños. Bueno, aquí están exponiendo manitos, no sé si alguno tenga una pregunta, si les da pena hacerla, la pueden poner en el chat, aprovechemos a Juan. Bueno, ahora sí, Margarita, perdón, María Inés, esperen un segundo, que es que están aquí ya levantando las manos, voy a mirar cómo va el orden. Entonces, Margarita y después María Inés. Hola Juan Raúl, mucho gusto. Margarita Fontecha, desde Fondo Acción. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿cómo hicieron la selección de los municipios? O sea, ¿cuáles fueron los criterios? No sé si, como este es un proyecto, entiendo, financiado por USAID, si al final es como, estas son las regiones, o hubo otro tipo de criterios y consideración. La segunda pregunta, y algo que me llama mucho la atención, es si ustedes tuvieron en cuenta en la encuesta de alguna manera el enfoque individual de los jóvenes, niñas y niños. Y cuando hablo de esto me refiero sobre todo a temas de agencia. Ustedes miran la percepción de, digamos, ellos qué quieren ser cuando sean grandes, eh, porque entiendo que los resultados estaban muy hacia, entonces, quienes quieren estudiar, quienes no, cómo se sienten, percepciones en otros ámbitos y dimensiones. Es solo curiosidad de saber si lo tuvieron en cuenta o no, y si lo tuvieron en cuenta, cómo lo incluyeron en la encuesta. Gracias. No sé si recibimos las preguntas y luego respondo o respondo una por una, como... No, si quieres de una vez también la Listo, de María Inés y respondemos perfecto. eso. Gracias. Dale, María Inés. Hola, buenos días, Connie y Juan, Raúl. Yo lo que quería decir es que me parece una investigación muy interesante que puede ayudar mucho al trabajo que se está haciendo en este momento en el país de fortalecer todo lo que tiene que ver con niñez y juventud. Obviamente uno quisiera tener un poco más de profundidad en algunos de los aspectos mencionados. Yo siempre soy muy optimista. Yo creo que la ventaja es que les preguntaron. Es que cuando yo tenía esa edad, a mí nadie me preguntó. Entonces, yo creo que tenemos que mirar que vamos avanzando en el sentido de que escuchamos más, de que preguntamos más, de que tenemos más en cuenta y tal vez eh, nos sorprenden un poco las respuestas. De todas, realmente la misma que mencionó Connie, la de las mujeres que contestan que tienen más libertad de la que deberían tener, pero yo creo que eso hay que mirar bien cómo lo preguntaron, a quién se lo preguntaron, si también se lo preguntaron a los hombres o no se lo preguntaron, o hay que hacer una investigación específica en ese tema porque se sale como de lo esperado. O bueno, a lo mejor depende de dónde la hicieron y la edad que tengan y a qué mujeres se refieren, a ellas mismas, a las amigas, a las mamás, a las profesoras, eso da para mucho. Eso básicamente, ¿no? No tengo preguntas, no más allá de conocer un poco más a profundidad sobre esa cuestión. Gracias. Entonces, si quieres esta primera y ya le damos la palabra a Juan David para que vayas respondiendo Listo, esto. perfecto. Primero, selección de municipios. Por supuesto, los municipios en los que trabaja el programa Jóvenes Resilientes de USAID Activoca. ¿Cómo se hizo esa selección primera? Pues fueron unos municipios, digamos,
que habían sido golpeados por la violencia, algunos PEDET, que tienen unos índices de pobreza multidimensional amplios, ¿sí? Y unas capitales de departamento de esos departamentos. Es decir, no querían trabajar únicamente con municipios de estos, sino otro tipo de municipios. Es decir, sí fue, digamos, para responder la pregunta claramente, sí. Son los municipios que se trabajan en el proyecto y no nos salimos de esos 30 municipios, entonces ahí hay unos temas. Segundo, preguntamos qué quieren estudiar. No qué quieren ser, pero sí que quieren estudiar. Voy a mostrarles esto que son los datos de salida. Espérenme un segundo porque me había ido de los datos. Aquí están. Estos son las líneas que pone Mineducación en los programas. Entonces, uno son ciencias de la salud, otro. Esto es lo que quieren estudiar cuando terminen el colegio, los chicos que están en el colegio y que respondieron que querían entrar a la universidad. Entonces, por supuesto, ciencias de la salud, que siempre es como los médicos, 18.4. Luego está economía, administración, contabilidad. Las ingenierías están ahí en 13. 10 dice otra, y ese 10% de nosotros, el de otra siempre nos dice, no saben, todavía, pues está bien. Bellas artes está ahí en el 10%, luego en ciencias del deporte, humanidades, derecho, y las últimas dos o tres son ciencias ambientales, temas de Fuerzas Armadas y Seguridad, y por último, matemáticas y ciencias naturales. Entonces, digamos, no preguntamos tanto el que quiere ser cuando grande, teníamos ahí unos temas de agencia, pues, sobre todo en temas de participación, pero cuando les preguntamos qué quieres estudiar, ahí está. Estas son las respuestas. Entonces, si uno quisiera verlo por grupo de edad, esperen porque esto está justo aquí, es muy similar, que es el del grupo de 14 a 18 años. Como pueden ver, aquí yo tengo todas las tablas de salida de esto porque estuve revisando sobre todo para esta presentación. Ahora, sobre el tema de la libertad, la pregunta es para todos y todas, y es, ¿cuánta libertad crees que tienes frente a lo que deberías tener? Y la pregunta nos sorprende a nosotros también. Por supuesto, también tenemos algunas explicaciones o análisis, pero es si dicen que tienen más libertad de la que deberían tener. La semana pasada estuvimos sentados y la profesora que dirige el observatorio, la profesora Marta, nos decía, pues también es válido pensar que yo no quiero pensar, que quisiera tener mi vida mucho más encuadrilada y no tener tantas cosas que hacer. Es una forma de verlo. Pero nos sorprende y es consistente, y esto también nosotros hicimos hace 2 o 3 años una encuesta con la Fundación SMI España, preguntamos exactamente esto mismo y es consistente. Las mujeres piensan que tienen más libertad de la que deberían tener en esa encuesta y en esta. Y Connie y yo hice la misma cara. Siempre me parece un dato raro, por lo menos raro. No, pues eso da, perdón María Inés, ya te doy la palabra, eso da para los temas que Plan y otras organizaciones trabajan en género y es un poco la educación que están recibiendo las niñas, o sea, cómo es posible que crean que tienen más libertad la que deberían tener como si fuera diferente para los hombres o para, no sé, para otras personas. María O el Inés. concepto de libertad, ¿no? Porque puede ser que estén entendiendo por libertad tener que hacer mucho trabajo doméstico. Y o que libertinaje, ¿no? También uno puede ponerlo sabe? por ahí, es un análisis que uno también podría pensar, y es como, no, es que ahora hay tantas niñas que se visten así, toman y tal, sí, también uno podría verlo de esa manera, porque, digamos, también hay Pero que como tenerlo. es para sí mismas, llama la atención, porque si es para otras, si yo digo, sí, Pero, es que hay unas que se visten de una no, pero la manera pregunta no es para sí inapropiada. mismas, es las mujeres. Y siempre que uno pregunta a las mujeres, digamos, en este caso, cuando uno pregunta a los ¿Qué jóvenes, dicen siempre los piensan hombres? allá. Los Pero hombres dicen, para ti, mira, lo de los hombres, pero el dato es diferente, es muy diferente. ¿y Pues a hay ellos se muchos les datos que pregunta uno... sobre ellos o sobre las mujeres? Sobre todos. O sea, la pregunta es, ¿quiénes tienen libertad? Ay, ahora no encuentro aquí. Yo lo voy buscando, digamos, porque sí, eso es un Y dato. mientras Sí. que lo vas buscando, Juan David tenía la mano levantada, pero la bajó. Juan David, ¿te arrepentiste? No, sí. Dale. ¿Cómo la habíamos?
Hola, Juan Buenos David. días a todos y todos. Juan Raúl, yo tengo una pregunta que creo que no, pero pues quiero asegurarme y es, de pronto enfatizaron un poco en el concepto de tiempo libre antes de hacer las encuestas, que creo que no, bueno, porque como dice Constanza, es increíble como ese porcentaje sigue siendo grande, en donde siguen incluyendo el juego en ese tiempo libre y no se reconoce como el derecho que es. Y por otro lado, también importante pues saber todo el tema de salud mental y todo lo del tema de participación, donde se sigue y vemos la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios, teniendo en cuenta que siguen viendo de que no lo realizan o no les dan importancia, teniendo en cuenta que los mandatarios o las personas adultas como tal no les dan como ese, por así decirlo, ese campo de importancia a las voces de la niñez, ¿cierto? Y por último, quería saber qué tan probable es de poder acceder a estos datos o que nos pudieran compartir esta presentación del día de hoy. Sí, la presentación se las vamos a presentar. Aquí quiero hacer un paréntesis y es, nosotros no hablamos de juego y como derecho porque esta encuesta no era de niñez sino de juventud. Entonces, por esos rangos digamos, es difícil. Entonces, por supuesto, entendemos que el juego es un derecho, pero era complicado en términos de esto. A la presentación, por supuesto, yo se la envío a Connie apenas terminemos. Y a los datos, los microdatos van a estar disponibles una vez nosotros presentemos el libro. Es lo que hemos estado hablando con el ejercicio que estamos haciendo. De hecho, lo hablamos de la semana pasada. Queremos que estos microdatos sean abiertos, que ustedes puedan entrar y mirar. Corinto, me interesa exactamente este tema específico, quiero mirarlo, que lo puedan mirar, por supuesto, pero entenderán que por temas de derechos, antes de que salga el libro no podemos hacerlo y antes del ejercicio. Encontré la pregunta de libertad. Vamos a ponerlo, voy a poner el ejercicio acá. Miren. En términos generales, los y las jóvenes piensan que tienen más libertad en general. ¿Sí? O sea, cuando uno les pregunta, y la pregunta es, los y las jóvenes tienen más libertad de la que deberían tener. 55.3 en general. Digamos, por la perspectiva de género y un montón de cosas que trabajamos nosotros, interseccionalidad que trabajamos en el observatorio, preguntamos además las mujeres y tienen el 45% más. O sea, en general, los jóvenes piensan que tienen más libertad de la que deberían tener. Y en particular, las mujeres tienen más libertad de las que deberían tener. Ojo, aquí el 16%, y eso es un dato que es importante si lo comparamos con el general, el 16% dice menos libertad de las que deberían tener. O sea, sí existen un grupo grande de personas, y esto es a todos los jóvenes, lo que pasa es que como aquí preguntamos por sexo, ahorita podemos mirar en sexo, este tema, espérenme que aquí a mí me molesta aquí esto, por sexo, miren que es casi igual. Hombres y mujeres dicen que las mujeres tienen menos libertad que la que deberían tener. Y aquí los hombres dicen menos que las mujeres tienen más libertad que la que deberían tener que las mujeres. Y miren que cuando uno mira a los jóvenes, en general, las mujeres son las que dicen más que los jóvenes tienen más libertad de la que deberían tener. Me parecería interesantísimo hacer una investigación particular en ese tema y ampliarla o saber cuál es ese concepto de libertad, pero ahí está, es lo que tenemos. Bueno, pues Juan, ¿tú ibas a decir algo más? Es que vi que Juan quedó como con Juan David. ¿Quieres agregar algo? Me dio la impresión. No, que le decía a Juan Raúl que como tal entendía las encuestas que se habían realizado y que sé que había sido a juventud, pero vemos como ese déficit, pues obviamente no tuvieron ese fortalecimiento en su niñez, entonces, pero ya, no era más. Gracias. Ok, bueno, gracias. Bueno, ya como varios están empezando a retirar porque es hasta las 10 de la mañana y somos súper rigurosos con eso, nos demoramos en comenzar un poquito siempre, 5 minutos, perdón, pero pues es como para dar la posibilidad de que los demás entren. Reiterar que les vamos a enviar a todos la presentación, ahora cuando nos la pase Juan Raúl, vamos a mandarles una relatoría, vamos a mandar además la grabación de este espacio, porque entendemos que muchos no pudieron conectarse y les llegará a todas nuestras organizaciones a través de un boletín y con eso pues
tienen la posibilidad de conocer más información sobre esto y obviamente si alguno tiene alguna pregunta de manera directa, pues se la pondremos o se la pasaremos a Juan Raúl. O yo no sé si tú quieras poner aquí tu correo, Juan Raúl, en el chat Sí, sí, por si sí, alguna cosa. pero por supuesto. Si pueden abrir un momentico cámara algunos que nos gustaría tomar una fotografía, un pantallazo de esto. Si alguno puede abrirlo brevemente así, solamente 2 minuticos y nos demoramos. Mi querido Jonathan, tú me avisas aquí por el chat cuando ya la tengas. Solamente es un minutico para que podamos. Mil gracias, Juan Raúl, de verdad. Muy interesante. Hay una cantidad de datos que uno puede hacer como un zoom. Eh, para niñez ya hay otra información que estaba faltándonos, así que pues la miraremos con calma y estaremos esperando además tu maravilloso libro para poder entrar también a los microdatos que seguramente en ese momento nos contarán cómo podemos acceder a ellos, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, a todos mil y mil gracias por haberse conectado. Los invitamos de una vez al siguiente laboratorio que vamos a tener en marzo, que va a ser sobre salud mental. Pasaremos parte de estos datos que está entregando Raúl, que seguramente a nuestros amigos de Fundación Saldarriaga Concha les va a interesar un montón. Vamos a hacer zoom en ese caso a ese tema. Y que tengan buen día. Mil gracias a todos. Juan Raúl, mil gracias a ti. Muchas gracias a todos.